Nos quedamos con esa frase, ¿no? La reforma agraria provocó golpes de Estado y hoy la reforma de redistribución de la palabra, de los medios, también provoca las mismas iras en los mismos poderosos. Me temo que la reforma agraria en el siglo XXI también provocaría las mismas reacciones. Pero Ignacio, quiero sacarte un poquito de los partidos, de las empresas, de las estrategias de poder fuerte y llevarte un poquitito a los ciudadanos. Porque en tu libro, La explosión del periodismo, tenés una hipótesis fuerte. Internet, las nuevas tecnologías han herido de muerte, o por lo menos lo han herido fuertemente a ese periodismo y a esos medios de comunicación que conocimos en el siglo XX. Sobre todo la prensa gráfica, pero también la radio y la televisión tal como la conocimos en su momento. Y decís que, entre otras consecuencias, está la diferencia del posicionamiento del ciudadano frente a esto. Aparece un nuevo ciudadano que está interesado no solamente en recibir información, en recibir opinión, en recibir análisis, sino en participar de ese espacio público mediático. Le llamás un web ciudadano, web actor, por momentos le llamás un prosumidor, que es una categoría que también nos estamos acostumbrando a usar, una mezcla de consumidor y productor. Ese ciudadano lo ves como más activo, sos optimista respecto de ese ciudadano. Entonces, querría que nos hablaras un poquitito de esa idea. Sí, claro, este es el gran cambio en el que estamos, ¿verdad? Es decir, que hoy día el panorama mediático ya no es el que hemos evocado hasta ahora. En el panorama que evocamos hasta ahora, donde hay medios y hay ciudadanos, parece efectivamente que los medios, tienen la posibilidad de emitir y los ciudadanos solo tienen la posibilidad de recibir. Los unos son emisores, los otros son receptores. Y por consiguiente, el único discurso público, público en el sentido de amplio, el único discurso que se oye es el discurso emitido por los medios. No sabemos bien lo que hace el receptor con lo que recibe, ¿verdad? Desde otro aspecto. Bien, ese universo es un universo que ha cambiado desde el desarrollo de Internet. Hoy tenemos un topoy totalmente diferente. Cada ciudadano, en la medida en que está dotado de un teléfono inteligente, y yo siempre lo digo, ¿verdad? Un teléfono inteligente le llamamos teléfono porque nos hemos acostumbrado a decir que es un teléfono, pero no tiene nada de teléfono, en fin, tiene el teléfono como también tiene lámpara de bolsillo, en fin. Es una computadora en la que tenemos evidentemente acceso al correo electrónico, a la televisión, puedo hacer mi blog, puedo acceder a Facebook, puedo tuitear, etc. Bueno, entonces, por consiguiente, cada uno de nosotros ahora tiene potencialmente en su bolsillo, digo potencialmente, porque existe una brecha digital, etcétera, pero potencialmente tiene en su bolsillo pues la CNN, sencillamente. Es decir, que cada uno de nosotros es una emisora poderosísima porque puede comunicar con el planeta entero. Entonces, es evidente que eso cambia las reglas del juego. Ya no podemos decir que soy únicamente pasivo, podría decirlo hasta el desarrollo de Internet, pero desde Internet yo puedo intervenir, como ciudadano puedo intervenir. Y además, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, por eso yo en el libro hablo de antes había los medios soles, es decir, medios muy poderosos que tenían la facultad de hacer gravitar en torno a ellos a todo lo demás y en particular a los ciudadanos. Y nosotros seguimos un poco fascinados por eso, ¿verdad? Decimos, mira lo que ha dicho el periódico hoy, mira lo que ha dicho tal canal hoy, etcétera. Pero ya nadie ve eso, ¿verdad? Sí, cada día menos. Cada día, no sé, aquí evidentemente el periódico es Clarín, cada día Clarín tiene menos lectores. Es así, no es porque lo haya decidido Cristina, es porque es una ley mediática, porque estamos cambiando. Y entonces cada día tiene menos lectores. Pero siguen marcando la agenda periodística y política. No cabe duda, pero cambian, las cosas están cambiando. Entonces, mire, yo le doy un ejemplo. El presidente Obama hizo su campaña para las elecciones de noviembre pasado. No dio ninguna entrevista a la televisión, no le dio ninguna entrevista a la prensa. Todo lo hizo
por Twitter. Y ganó. ¿Cuántos seguidores tiene Obama en Twitter? Más de 27 millones. ¿Qué son 27 millones de seguidores en Estados Unidos? Más que todo el público que mira todos los telediarios de la noche de Estados Unidos. Y más que todos los lectores que leen los 75 periódicos más importantes de Estados Unidos. O sea, estamos en un universo en el que evidentemente ahora, es decir, a la vez es más complicado porque el dirigente político tiene ahora una interacción directa con la persona. Los 27 millones de followers reciben un mensaje de Obama directamente para ellos. Pueden contestar. Entonces, es evidente que hoy día el panorama cambia. Bueno, ¿qué estamos viendo en Turquía en este momento? ¿Qué hemos visto con las primaveras árabes? ¿Qué hemos visto con los indignados? ¿Qué hemos visto con Occupy Wall Street? Estamos viendo que hoy día las sociedades se autoorganizan de otra manera, porque se crean lo que se llaman las redes sociales o la comunicación social a través de estos medios, y que ahora el problema es el siguiente, que es el problema que plantean muchos países, digo países cuyo respeto de la libertad de expresión no cabe duda. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Gran Bretaña, que siempre se pone como un poco el paradigma de la buena construcción de los medios del Estado, y además es una vieja democracia. Si cada uno de nosotros tiene potencialmente y mediáticamente la capacidad de intervenir de la CNN, como yo decía antes, oiga, pues si hay leyes para los medios, también se van a aplicar a mí. ¿Entienden lo que digo? Las leyes para los medios se aplican a los medios. ¿Qué llamamos medios? Si yo soy un medio ahora, porque es lo que yo digo en mi libro. Entonces, hoy día, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña pues se plantea el prohibir, no solo prohibir, sino traducir ante la justicia a algunas personas que han utilizado Twitter y que han enviado cierto tipo de mensajes. ¿Qué ha hecho Erdogan en Turquía? Ha detenido a no sé cuántas decenas o centenares de tuiteros porque dice que ellos incitaron a esa rebelión. Igual que si hubiese sido un medio, una radio, un medio de odio, diríamos. Entonces, evidentemente estamos ante una situación en la que al ser cada uno de nosotros un medio, ya tenemos una relación diferente con los medios, ¿no? Y por otra parte ya no podemos tener un discurso exclusivamente victimista, porque ya no somos solo pasivos, también podemos organizarnos, es lo que yo llamo los medios polvos, ¿verdad? Es decir, el polvo puede de vez en cuando tener esto que yo llamo la estrategia del enjambre, ¿verdad? Un enjambre se reúne, hace masa y en ese momento puede intervenir. Tomando el caso de Estados Unidos que vos planteabas, ¿cómo interactúa esto con el poder que, por ejemplo, tiene la cadena Fox? O sea, vos decís, Obama llega directamente a cada uno puede ser un medio. Ahora, cuando fueron las manifestaciones de Occupy Wall Street, que usaron mucho toda esta estrategia Twitter y las redes sociales, si no mostraban las imágenes ahí en el centro de Nueva York, gran parte de la población de Estados Unidos ni siquiera se enteraba que ellos existían. No, es justo, pero la gran parte de la población también se entera por los medios sociales. Es decir, que la Fox cada vez tiene menos audiencia también. Por ejemplo... Pero la imagen vale más que 1000 palabras, una imagen, como sí, pero la imagen la puedes tener con tu teléfono en las redes sociales también. Tú puedes difundir las imágenes a través de tu página de Facebook, o las puedes difundir por tu blog, y las puedes hacer difundir por toda tu red de información. El momento en el que estamos es que un mundo, como diría Gramsci, ¿verdad? Un mundo está derrumbándose, otro mundo está naciendo, pero en este momento los dos están coexistiendo. Por ejemplo, la CNN es un canal que tiene cada vez menos audiencia. La Fox tiene cada vez menos audiencia. Evidentemente, la Fox ha sido el modelo
esto es interesante de citar, porque la Fox ha sido el modelo de todos estos medios golpistas latinoamericanos. Claro. No se dice suficientemente. La Fox ha sido el modelo neocon, el modelo, el quien ha lanzado la idea de que la información no debe ser objetiva, que la información debe ser una información militante, una información de ataque, una información exclusivamente de agresión. Ellos crearon el Tea Party. Esta idea de que, contrariamente, por ejemplo, hoy día en América Latina, cuando los gobiernos progresistas están tratando de crear medios públicos, el argumento de la oposición conservadora consiste en decir, sí, pero ustedes están creando unos medios que van a ser gubernamentales, la voz de expresión del gobierno, van a ser partidarios y tal, pero el origen de los medios de combate es la Fox la que ha creado este tipo de idea, concentrando los ataques sobre una persona, concentrando los ataques sobre durante campañas seguidas. Lo hicieron en particular contra Obama. Ahora, es verdad que por el momento aún siguen teniendo una audiencia importante, pero la realidad es que todas las audiencias de los telediarios han bajado muchísimo. Mire la cifra que he dado antes. Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes. 27 millones no son todos los americanos que ven el telediario cada noche. Sí, hay muy poca gente que ve el telediario. Porque ahora tenemos mucho tiempo frente a las pantallas. Las tabletas, los teléfonos, el ordenador, computadora, etcétera. Pasamos muy poco tiempo, pasamos mucho tiempo en las redes. Y si integramos la idea de correo electrónico dentro de este sector. Entonces, por consiguiente, evidentemente seguimos. Mire, en ese newsroom, donde hay todo un nivel consagrado a los medios sociales, ellos ¿qué ponen en el exterior del edificio todos los días? Como para decir, somos la institución de los medios. Ponen las portadas de todos los diarios de Estados Unidos, los diarios de papel, porque aún estamos muy apegados a esta idea de que los medios, pues es eso, son los diarios, cuando cada día hay menos diarios, en Estados Unidos y en todas partes, ¿ah? Y que la cuestión que se plantea es, ¿va a sobrevivir la prensa escrita? ¿Ah? Entonces, sí, evidentemente hay una cuestión que se plantea y que Pedro formula muy bien, que es que a pesar de que las redes sociales son importantes, sin embargo, con excepción, iba a decir yo, de lo que ocurrió en Túnez y en Egipto, pero es mucho más complicado, en ninguna parte estos movimientos organizados por las redes sociales han conseguido una victoria, digamos. Yo me quedo con esta duda, más allá de siglo XX o siglo XXI, respecto de la generación de la información, porque hace muchos años el famoso informe McBride del siglo XX señalaba la hegemonía de la información de determinados medios, ubicados básicamente en Europa y en Estados Unidos, que siguen generando, entre otras cosas, imágenes. Claro, vos podrías decir, pero frente a Reuters o a las grandes cadenas que emiten estas imágenes que llegan a las televisiones locales, uno podría apelar a todo lo que circula por YouTube para crear algo alternativo y contrarrestarlo. Sin embargo, no parece ser el caso. Varios años después, 30 años después del informe McBride, la base de la información que circula de la imagen, y no solamente de la imagen, sigue estando en los medios europeos, los medios norteamericanos. Uno puede abrir cualquier diario argentino, mexicano o brasileño y se entera de la noticia de un país vecino, de Uruguay, por una cadena de noticias española o francesa. Cualquier ejercicio que hagamos lo demuestra, FDPA, UPI. O sea, esto no parece haber sido contrarrestado, a pesar de esto que vos decís de un nuevo mundo que emerge retomando a Gramsci. No, totalmente de acuerdo, Pedro. Lo que citaba McBride como fuentes de información ya no son las mismas, porque muchas de las agencias desaparecieron, etcétera. Pero el análisis de fondo sigue siendo correcto. El mundo de la información es un mundo dominado esencialmente por las grandes potencias occidentales, que siguen teniendo, desde ese punto de vista, una supremacía. No quiere decir que de vez en cuando
no haya información que pueda venir de Corea o de las nuevas potencias tecnológicas, ¿no? De Corea, de China también. O Al Jazeera y Telesur. Sí. Bueno, entonces, es lo que iba a decir. Entonces, todo esto es correcto, pero hemos visto progresos, en particular en América Latina, evidentemente Telesur. ¿Qué es Telesur? Telesur es la respuesta al informe MacBride, en definitiva. Telesur es la respuesta al informe que decía, en definitiva, aún se utilizaba la expresión, el tercer mundo se nutre de una información producida por el primer mundo que tiene por objetivo de mantener al tercer mundo en un estado de dominación. Evidentemente. Entonces, a eso responde Telesur. Telesur es un proyecto, en ese sentido, mucho más político y avanzado que Al Jazeera, tiene otros objetivos, que América Latina produzca y consuma su propia información, la información que ella misma produce. Esto es lo que se llama una empresa de liberación mediática. Es una empresa, Telesur es un proyecto de liberación mediática, como hay proyectos de liberación política o de independencia política. En ese sentido, por eso yo diría cualitativamente Telesur es un avance absolutamente espectacular. También lo son las televisiones públicas, puesto que aquí estamos reunidos para ello, y las radios públicas. El proyecto de crear un sector público de la comunicación y de la información es también un proyecto de liberación, así lo entiendo yo, y es una manera de responder al informe MacBride, en la medida en que antes pues había 4 agencias de información que producían el 80%, que es más o menos una de las grandes conclusiones del informe MacBride, que producían el 80% de la información que era consumida en el mundo, cosa que evidentemente no era lógica, pero hay avances. Al Jazeera es un poco particular porque digamos que no está hecha, primero no está hecha en un proyecto de este tipo, está hecha por un país, Qatar, que tiene sus propias ambiciones, que está lejos de ser una democracia, pero que representó también en cierta medida la idea de que en el mundo árabe hubiese también una voz árabe que informase al mundo árabe de la información tal como la veían los árabes. El interés de Al Jazeera, por ejemplo, en todo caso cuando se creó, hoy es mucho más contestable, pero cuando se creó, es que se creó utilizando a los mejores profesionales árabes que fueron traídos esencialmente de Inglaterra o de Estados Unidos, los mejores profesionales árabes, y la idea era de hacer una información muy profesional, más que politizada, muy profesional, para que en un primer tiempo darle confianza a la propia audiencia árabe, que los árabes también podían hacer una información de calidad, simplemente de calidad, en la manera de realizarlo. Y en ese sentido también era una respuesta al informe de MacBride. Ignacio, empezamos hablando de las empresas periodísticas, del mundo comercial, de los negocios y del periodismo y la información. Hablamos de los ciudadanos. Recién te metiste con otro actor que sería bueno traerlo acá porque estamos en este encuentro de televisoras públicas de América Latina y que es el Estado, o los estados, digamos, no solo el Estado nacional, también los estados locales, provinciales, etcétera. Entonces quería saber, en esta región tan particular que has caracterizado al principio, justamente una región donde los gobiernos progresistas, populares, han sido asediados por las grandes cadenas y corporaciones mediáticas que tienen ese modelo Fox, que bien definiste recién, estos mismos estados han tenido iniciativas en materia de comunicación, con distintos modelos también de iniciativas públicas, y han tenido además iniciativas legislativas, es decir, de tener marcos regulatorios actuales. ¿Cómo ves esa dinámica de los estados en la región? Bueno, como decía antes, ¿verdad? Me parece que es una manera de, primero, cambiar un poco el statu quo que existía y que era un statu quo muy dominante por parte de las empresas privadas. Había que salir de esa situación, y yo creo que forma parte de una concepción más general de la apropiación cultural, ¿verdad? La idea de identificación cultural, apropiación cultural, personalización
de la cultura una manera de reivindicar lo propio. Por ejemplo, cuando Telesur se creó, a propósito de Sur, hay que recordar que Telesur no solo es un canal de información, como lo es Al Jazeera. Telesur es un canal mucho más complejo, donde se presentan ficciones, se presentan canciones, se presentan documentales, etcétera. Es decir, que es un canal mucho más rico y en ese sentido no solo es la reapropiación de la información, sino también la reapropiación de la cultura. Y yo creo que en esta participación del Estado está también una reivindicación de tipo cultural. Es decir, hay la necesidad de dignificar la cultura que se produce, salir del subdesarrollo cultural, salir de la dependencia cultural, que fueron las grandes batallas de los años 60 y 70, y hoy hay toda una generación que ha sido formada en esas batallas y que, con la llegada al poder por fin de gobiernos, digamos, libres, pues se da paso a la realización de este aspecto. Yo creo que en ese sentido, evidentemente, el Estado aquí tiene un papel fundamental. Y está muy bien que el conjunto de los, como aquí, el encuentro de las televisiones públicas, se establezcan relaciones, intercambios, etcétera, para que estos canales públicos alcancen las grandes audiencias que deben alcanzar. Es evidente que un canal público no debe contentarse con existir simplemente. El hecho de existir no debe ser el único objetivo. El objetivo es de ganar a las grandes audiencias, evidentemente. Y para ganar a las grandes audiencias hay que trabajar, darse la calidad, etcétera. Ahora, ¿cuál es la suerte? América Latina es un continente de grandes creadores. Hay muchos creadores, y tanto en materia de producción fílmica, de guiones, de realización, etcétera, lo vemos por la pujanza del nuevo cine latinoamericano, el argentino o el mexicano, para solo citar dos, que están muy de moda a escala mundial hoy día. Es evidente que las televisiones deben y pueden recuperar todos esos talentos, porque la idea del canal público, en mi opinión, es que debe estar hecha por los profesionales. Esta es la idea, ¿verdad? Que debe estar hecha por los profesionales y por los mejores profesionales. Y yo creo que el Estado lo que debe hacer es darle a los profesionales la posibilidad de trabajar precisamente y de demostrar, bueno, pues toda la creatividad que ellos poseen. Así es como se puede salir del esquema dominante. Además, en un momento en que todo es posible, porque bueno, la cuestión es, y yo me imagino que es una pregunta que aparece aquí, pero hoy, en la era de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el destino de la televisión? No sabemos cuál es el destino de la televisión. La televisión es obvio que de aquí a 10 años no será la televisión que tenemos, porque hay ahora una especie de articulación entre Internet y la televisión. Y la pantalla que vamos a tener en el salón, primero que va a ser más grande, que va a ser más llana, es una pantalla en la que no vamos a poder distinguir lo que hacemos en Internet y lo que hacemos con la televisión. Y que la televisión serán programas o será la televisión que yo me programo. ¿Me entiendes? Porque efectivamente está todo lo que existe en YouTube, está lo que existe en Dailymotion, está todo lo que yo puedo ahora en la nube descargar. Me puedo descargar la película que quiero, me puedo descargar el documental que quiero. Sigue habiendo, discúlpame, una hegemonía norteamericana en esto que estás planteando. Sí, pero en Estados Unidos el tema central hoy día en televisión, lo digo ante profesionales, es este que estoy citando. En Estados Unidos el problema hoy es este. Es decir, ¿quién va a producir además? Porque van a producir ahora las nuevas empresas de Internet. Y no van a producir los grandes canales, porque los grandes canales están en vías de desaparición. Nadie ve la televisión. Los jóvenes ya no ven la televisión, porque la televisión es sinónimo de encierro familiar. El salón donde están los padres, donde está todo el mundo. Entonces es obvio que eso ya no funciona. Y que los jóvenes se hacen su propia televisión, en su tableta se ven las emisiones que pasaron ayer o el mes pasado, o lo que está en YouTube, lo que está funcionando, etcétera.
Consumir imágenes, seguro que se van a seguir consumiendo. ¿Cómo? Es otra cosa. Y lo que llamamos televisión es algo que está perdiendo sentido, en el sentido semántico de la palabra. Está perdiendo sentido. Es decir, no es una cosa con un programa que empieza a las 8 y termina a las 2 de la madrugada, etc. Ya no funciona así, o ya no va a funcionar así. Por otra parte, llega la tridimensional, ¿cómo se llama? El relieve, la 3D. Llega la 3D. Y ya llega a los ordenadores ahora, como saben, ya llegaron. Google está preparando ahora las gafas para tener el Google 3D. Y evidentemente ahora ya, yo el último televisor que compré hace unos meses ya te lo venden con las gafas de 3D, porque saben que las próximas emisiones ya van a llegar en 3D, además de en alta definición. Entonces, estamos en un momento, repito, en el que yo creo que es interesante que las televisiones públicas estén a la vanguardia de estos movimientos, de articulación de la sociedad con la posibilidad de intervenir. ¿Por qué? Porque se produce mucha imagen a escala popular. Hay una gran producción a escala popular. Hoy día hay personalidades que surgen de la nada, cantantes, videastas, etcétera, porque simplemente circuló por las redes y tienen 50, 60, 70 millones de auditores sin haber pasado nunca por un gran canal de televisión. Ustedes lo saben. Entonces es evidente que yo creo, no se puede tampoco partir del principio de que estamos en un mundo que no se va a mover. Nada se mueve más que la comunicación. Eso la historia lo demuestra. Nada se mueve más. Ustedes se plantean cualquier distancia, la duración de la vida de cada uno de nosotros, cómo era la comunicación cuando usted nació y cómo es la comunicación hoy. Verá cómo ha cambiado. Y muchas cosas no han cambiado, pero eso sí ha cambiado. Y cuando cambia la comunicación, cambia todo. Ojo, la comunicación es un parámetro que tiene una energía, una capacidad de distribución muy importante, cambia todo. Es un hecho, digamos, social total. Lo que estás planteando me recuerda a aquello que tanto insististe mucho 10, 15 años atrás respecto de la desinformación y la censura. Esto de que hay una sobreabundancia de información que no nos permite discernir. Ahora lo que estás planteando es cada uno va a poder elegir. Pero me da la sensación que lo que planteas que cada uno va a poder elegir queda más en lo lúdico, menos en lo político informativo, aunque vos también estabas preguntándote cuál es el destino del telediario, noticiero, como decimos nosotros. Yo tampoco tengo la respuesta, por eso te lo pregunto. Si tomás aquellos conceptos que vos decías, demasiada información es censura, porque hay tanto para ver que uno no sabe para ver. ¿Cómo hacemos para informar? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para informar de manera diferente, pensando en las televisiones públicas, pensando en estas nuevas tecnologías, y además en procesos tan polarizantes desde lo político? Porque está claro que en América Latina estamos viendo disputas políticas muy fuertes. Conversábamos antes, por un lado uno piensa en UNASUR o piensa en el Banco del Sur, y por el otro lado otros reflotando una alianza del Pacífico, un mini ALCA, Chile, Colombia, Perú y México, el presidente de Colombia diciendo este es el nuevo motor de América Latina, Estados Unidos montándose sobre eso, y tu alternativa parece ser Dailymotion, Netflix, lo analizo un poco a propósito, donde cada uno en realidad lo que elige es irse de la información, o sea, despolitizar más al público. Claro, bueno, ¿cómo se lo politiza? Ahí está el nombre. El problema es que estamos en un universo en el que la despolitización es el objetivo. Evidentemente, la despolitización es el objetivo. De hecho, ya está conseguido. Globalmente hay una despolitización. Y cuando, por ejemplo, hoy vemos por todas partes lo que yo decía antes, este rechazo de la política, etcétera, forma parte de la idea de que haya una despolitización. En el nuevo contexto hacia el que vamos, yo no estoy diciendo que el nuevo contexto es mejor que el otro, estoy constatando cómo se mueve el sistema. Lo que aparecen son nuevos actores. Evidentemente, antes hemos dicho, bueno, los grandes grupos que dominaban la comunicación en los años 90 o hasta en los años 2000, no sé, Murdoch, la CNN, etcétera, hoy día casi no tienen influencia. La CNN
no sé si ustedes la ven aún, pero no tiene recursos. Sí, en castellano. No tiene recursos, se ve que no tienen recursos, se nota que no tienen recursos, ¿eh? Evidentemente porque ya no funciona. Pero ¿quiénes son los actores de hoy? Son Google, son Facebook, son Twitter, son los nuevos actores son los grandes grupos de hoy, que además son grandes grupos bursátiles, son los grandes grupos, son hoy ellos los que hacen la política, los que hacen la política mediática, quiero decir, evidentemente. Y por consiguiente vamos hacia un universo en el que hay mucha menos centralidad. Como para otras cosas, la politización será la que uno se dé el esfuerzo de conseguir, pero un discurso, digamos, centralizado, político, dominante será el de la despolitización, el de la superficialización, de la trivialización de la política en las informaciones que circulan, evidentemente, ¿eh? Y con la idea del fraccionamiento cada vez más importante, que hace que será muy complicado ser capaz de dibujar el conjunto, en la medida en que vamos a tener una información durante varios días sobre un caso concreto que puede ser banal y superficial, y una semana después sobre otro, etc. Hoy, esta tarde, toda la prensa, breaking news, era sobre que el príncipe Felipe entró en el hospital, el príncipe Felipe de Inglaterra. Bien, ¿qué decisión, qué politización se puede hacer con eso? No es gran cosa, pero ese tipo de información es el que se va a imponer. Y en general, por ejemplo, lo que estamos viendo en muchos países es que es una información de tipo polémico el que se desarrolla. En casi todos los países ahora, la información más rentable es la información que opone a dos dirigentes políticos, que crea un conflicto entre el presidente y tal tipo de la oposición. Esto es, si ustedes se pasean por el mundo, verán que la prensa y la información, la prensa, radio y televisión de información, está llena de ese tipo de informaciones, que son las más rentables. ¿Por qué? Porque funcionan como una miniserie, funcionan como una pequeña telenovela. Cuándo empezó, dónde empezó, se le pueden dar toda clase de dimensiones, la esposa lo sabía, el primo no lo sabía, etcétera. Se le pueden dar como en una telenovela, y eso dura 10 días, 12 días y luego se pasa a otra. Fulano ha dicho esto de Mengano, en el interior del mismo partido. Es absolutamente insoportable. Y todos los, ¿cómo se llama?, las tertulias, todos los editorialistas reaccionan sobre esto. Ha sido terrible, jamás debió pronunciar aquella palabra, no se puede soportar. Y esto es igual, ustedes cambian de país y ven exactamente eso, que evidentemente no hace avanzar la comprensión general del problema, pero da la impresión de que hay una hiperpolitización, pero microscópica. Yo quizá te voy a transmitir algo que está un poco también en el espíritu de este encuentro y de muchas de las cosas que venimos reflexionando sobre medios, política, comunicación en la región, en América Latina. Nuestra impresión es que en América Latina, en los últimos 10 años, diría yo, has marcado el proceso venezolano, por ejemplo, pero en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, se han vivido en realidad procesos de repolitización y de volver a colocar a la política en un lugar donde el neoliberalismo la había colocado casi como una mala palabra, y decir que en realidad la transformación, nuestro futuro, de lo que tiene que ver con el destino de nuestras sociedades, tiene que ver con la política en términos positivos, es decir, vale la pena hacer política. Eso ha pasado en la región, es decir, no ocurre, por ejemplo, en Europa. Europa vive una crisis enorme. Uno toma Italia, España, Portugal, Grecia, y sin embargo no tiene la misma dinámica política de ese espacio público. Así que acá en la región me parece que nosotros más bien vemos una región que preserva esa idea de que la política es con lo que podemos construir futuro, ¿no? Sí, ¿y por qué? La cuestión es ¿por qué ha ocurrido en América Latina? Y mi tesis es que ha ocurrido aquí porque, digamos, quienes han defendido esa concepción de la política han sido
una generación de líderes muy excepcional. Mi tesis es que pocas veces en la historia se ha visto surgir en un continente al mismo tiempo una generación de líderes como esta que hay actualmente en América Latina, que va de Lula a Cristina, pasando por Evo, por Correa, evidentemente Chávez, Dilma, etc. ¿Y quién, en definitiva, ha politizado a las sociedades? Los discursos de esos dirigentes. Porque tenemos esta particularidad de que cada uno de estos dirigentes que he citado tiene una capacidad para interesar al gran público, con el relato político de lo que está haciendo, de lo que se va a hacer, una manera de encantar a la sociedad, de presentar un proyecto de futuro que de hecho se está realizando y que la gente palpablemente lo ve. ¿Quién ha politizado a la sociedad venezolana que tan despolitizada estaba? Porque hemos conocido la Venezuela de antes de Chávez, una sociedad precisamente despolitizada a base de consumismo elemental. Ha sido Chávez con su relato, con su palabra, etcétera. Lula lo ha hecho para Brasil, Néstor Kirchner lo hizo aquí, Cristina lo está haciendo. Pepe Mujica en Uruguay, no lo olvidemos. Mujica en Uruguay. Correa es un fantástico orador, extraordinario orador, y que evidentemente constantemente explica lo que es la política, cómo las fuerzas económicas intervienen, cómo las fuerzas sociales intervienen. Es decir, que no tienen ningún reparo en explicar cosas complejas, abstractas, y el milagro es que millones de personas se interesan por ello. Y millones de personas se han politizado y han tenido conciencia de lo que eran sus derechos. Y hoy están defendiéndolos por el voto, etc. Pero claro, no han sido los periodistas, quiero decir. Exactamente. Es decir, ha habido unos líderes que se han improvisado como presentadores de su propia información. Porque sabían que no podían contar con los medios, han tenido ellos que hacer el telediario todos los días para imponerlo. Y lo han conseguido. El modelo fue Fidel, absolutamente Fidel. En la plaza pública. Leo alguna de las preguntas. Había alguna gente que estaba repartiendo algunos papeles para que pudieran hacer preguntas por escrito. Acá dice alguien, en mayo de 2000, usted dijo en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, antes de la comunicación en su sentido amplio, tenía 3 objetivos: informar, educar y distraer. ¿Cuál cree que es el rol actualmente de la comunicación en todos los medios? Cuando hay despolitización, ¿no terminan dominando los intereses individuales y o grandes grupos económicos? Dices que la idea, un canal en este caso público, es la gran audiencia. Ahora, ¿no es esta una idea de implicación política también? ¿Acaso la televisión pública debe tener un horizonte político? Ante esta revolución y cambio, ¿cuál será el rol del profesional comunicador? Sé que son preguntas muy diversas, pero las leemos porque llegaron. Es cierto que los medios tal como los conocemos van perdiendo poder, pero también es cierto que siempre habrá una puja por la hegemonía y por fabricar consensos. ¿Cómo se desarrollará eso si cada uno es un medio? En base a algunas cosas que dijiste. Bueno, son muy diversas, ¿no? Pero lo que es interesante es que todas van en esta dirección de la articulación de la información y la comunicación con la sociedad. Porque finalmente, digamos, nuestra gran preocupación o nuestra gran inquietud es esta idea de que la información nos manipula. Yo siempre digo que en realidad los medios tienen una misión principal que es la de domesticar a la sociedad. Es decir, hay que partir de ese principio, que los medios dominantes tienen como objetivo, evidentemente dar información, pero el objetivo principal es domesticar a la sociedad. Y además lo hacen siempre con la idea de que digamos, domesticar en el buen sentido de la palabra. Hay que civilizar a la sociedad, hay que hacer que se comporte bien, etcétera. Pero en general es para que la sociedad acepte el mundo como es. Y el mundo como es, en general, es un mundo injusto, ¿verdad? Entonces,
esta preocupación la tenemos en qué medida los medios son medios de alienación, son medios que van a introducir en nuestros cerebros, en nuestras mentes, ideas que no son nuestras, en el sentido de que no son las que más van a beneficiar a nuestra propia liberación como ciudadano, como, digamos, productor, etc. Entonces, por eso esta preocupación existe. Claro, es fundamental en el funcionamiento que decimos democrático, es fundamental porque las democracias modernas funcionan en realidad con tres poderes, ¿verdad? Funcionan con el poder legislativo, con el poder ejecutivo y con el poder judicial. Pero en la sociedad contemporánea, una democracia que solo funcionase con esos tres poderes no sería satisfactoria. Y de hecho, digamos que hoy día, cuando decimos, no sé, la comunidad internacional considera que no hay libertad en tal país, etc., es porque precisamente no existe el cuarto poder, lo que se llamaba el cuarto poder. ¿Y qué es el cuarto poder? Son los medios, en el sentido tradicional. ¿Por qué es un poder? Porque es el poder de crear opinión pública. Y la opinión pública es un actor fundamental de la democracia, es el cuarto elemento fundamental de la democracia, la opinión pública. Y no hay opinión pública si no hay medios de comunicación de masa. Solo hay opinión pública con medios de comunicación de masa. Contrariamente a lo que pensamos, si no hubiese medios de comunicación de masa, yo estaría aislado o tendría una opinión, pero a nivel de un pequeño grupo en mi lugar de trabajo, etcétera, y no tendría un sentimiento colectivo que crean los medios. De ahí el enorme poder de los medios de comunicación, que es el de formar masa, el de crear opinión, y de ahí la necesidad para los ciudadanos de defenderse contra esta eventual o posible manipulación. Por eso yo veo en la mayoría de estas preguntas esta preocupación. ¿Cómo funciona la censura? Yo, Pedro lo recordaba antes, he tratado de demostrar que en realidad no hay sistema sin censura. Claro, en las dictaduras la censura sabemos cómo funciona, pero en las democracias también hay censura porque es que la masa de información oculta la información. Es porque consumimos mucha información que no tenemos, como diría yo, no tenemos conciencia ni deseo de otra información, pero precisamente esa otra es la que nos han ocultado entre tanto y es la que podía darnos la llave, la clave de interpretación del conjunto. Ignacio, hay muchas preguntas, obviamente por una cuestión de tiempo no podemos abarcar todas, me tomo el atrevimiento de seleccionar dos que cambian el eje un poco, que me pareció interesante. Alguien pregunta, hay un gran sector de la población que no tiene tablet, ni Google Glasses, ni iPhone, y que sí encuentra en la organización de su barrio o en la radio comunitaria la posibilidad de mejorar su condición de vida. Entonces, ¿no estamos hablando de un sector con un determinado poder adquisitivo que no expresa a la totalidad? O sea, ¿no te estás refiriendo a una élite nada más? Y la segunda pregunta, que también cambia el eje, es ¿qué importancia le asigna a Wikileaks? Y le sumo una más que me hicieron llegar, pero que tal vez a esta cadena que hemos hablado de empresas, de ciudadanos, de Estado, etcétera, ¿cuál es el rol del periodista en este contexto? Porque no hay que identificarlo solamente con la empresa, digamos. ¿Cuál es el rol del periodista? La primera pregunta es esta idea de que, bueno, no todo el mundo tiene un iPhone, está claro. Ya he dicho yo antes. Y menos que menos en el tercer mundo. Está el problema de la brecha digital. Y digamos que hay en el mundo un tercio de la humanidad que no tiene acceso a los aparatos electrónicos. Pero no hay que equivocarse. Primero, esa brecha se está reduciendo enormemente y rápidamente. Y digamos, prácticamente ya en las ciudades, y en particular en las ciudades del sur, de los países del sur, de África, etcétera,
hay saturación ahora de aparatos electrónicos. Entonces, no estamos hablando como hace 10 años de una brecha digital que sí era mucho más importante. Ahora no, es cada vez menos importante. Por consiguiente, evidentemente el problema se plantea. No hay ninguna contradicción entre el hecho de que haya una comunidad pequeña que pueda autoorganizarse y que se organice a través de medios, ya sea medios comunitarios. Conocemos la eficacia de las radios comunitarias, en particular en América Latina han jugado un papel fundamental, y en muchos países, bueno, es el caso de Venezuela en particular, hay 3 sectores: el sector privado, el sector público y el sector comunitario, y hay toda una política en beneficio del sector comunitario, y es muy importante que haya medios comunitarios, evidentemente. Pero los medios comunitarios hoy día también pueden hacerse por las redes sociales. No hay contradicción entre el hecho de que se cree un blog para tal grupo o una red de Facebook en tal cual lugar, o un Twitter de información sobre lo que está pasando en este lugar. No hay contradicción. No hay que fetichizar al aparato. No tiene nada de particular. Es decir, la cuestión es que agiliza esta información, que puede funcionar evidentemente muy bien sin el aparato. Pero también, como dice nuestro amigo Manuel Castells, ojo, porque hoy, si quieren, la verdadera organización pasa por estas redes sociales. Y Castells dice algo que es muy atrevido, pero que conviene escuchar. Él dice, bueno, en el siglo XIX y en el siglo XX, en la era industrial, efectivamente el factor de organización social, y en particular de organización de la resistencia social, era la fábrica, porque la fábrica ponía en contacto a cada uno de los obreros que trabajaban en la fábrica, ¿verdad? Y por eso surgen las organizaciones sindicales, el movimiento de resistencia, etc. Y él dice, hoy es Facebook y Twitter quienes crean esas redes, y por consiguiente esas redes también pueden crear resistencia social. No hay que pensar que solo, digamos, la inscripción en la producción, como diría un marxista ortodoxo, crea la posibilidad de crear red. No, la red también la puede crear la red, porque de repente podemos descubrir, gracias a la red, que hay muchas personas que están en las mismas condiciones sociales que nosotros, y en la misma situación, digamos, de irritación y de resistencia que nosotros. Entonces, las redes, y la prueba es que ha funcionado en Túnez y en Egipto, donde 2 dictadores fueron derrocados, en todo caso, con movimientos que empezaron así. Luego, en principio, no hay contradicción, aunque evidentemente sigue habiendo brecha. La segunda pregunta sobre Wikileaks es muy importante, porque yo quería hablar de eso precisamente, porque en este momento que estamos aquí, y yo les decía que yo estaba llegando de Washington, en Washington empezó anteayer el juicio del soldado Manning, ¿verdad? Este soldado que fue el que transmitió una parte de los informes que difundió Wikileaks. Wikileaks, al que yo consagro un capítulo largo en mi libro, es la prueba de que, digamos, las tecnologías digitales hoy pueden añadir algo al funcionamiento tradicional mediático. ¿En qué sentido? En el sentido de que, y lo vamos a hablar cuando hablemos del periodista, y ya podemos encadenar los 2 elementos, evidentemente el periodista en un contexto democrático moderno es un elemento fundamental, y no se trata de reducirlo. ¿Por qué? Porque el periodista está para revelar lo que está oculto, y lo que la sociedad debe conocer del funcionamiento de los poderes tradicionales, de las oligarquías, de los abusos, etc. Hay una necesidad, hay una demanda de transparencia. Y cuanto más culta es una sociedad, cuanto más sofisticada es una sociedad, más desea entender cómo funciona una sociedad. De ahí que los periodistas en particular hayan tenido un rol tan importante en materia de revelación, y es lo que se llama el periodismo de investigación, que es un poco
digamos, sin ofender las demás actividades periodísticas, es un poco el género noble, digamos, del periodismo, el periodismo de investigación. Pero el periodismo de investigación, cuyo título de gloria fue el Watergate, cuando se pudo demostrar que el propio presidente de Estados Unidos estaba implicado en una operación de espionaje de sus adversarios demócratas, y eso le costó la dimisión a Nixon, cosa que evidentemente es impresionante porque unos pequeños periodistas, Woodward y Bernstein del Washington Post, pues encendieron la llama de la investigación general que acabó con un presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta. Bien, pero Wikileaks lo que ha demostrado es que en un universo en que nos decían que estábamos muy bien informados, porque precisamente había muchas tecnologías de la información, porque hoy hay tanta tecnología que hoy realmente todo se sabe, que nada es oculto, etcétera. De repente sale Wikileaks y nos demuestra que había millones de informaciones que no teníamos, extremadamente graves, sobre lo que se cometió en Irak, sobre lo que se cometió en Afganistán, sobre el rol de procónsul que tienen los embajadores de Estados Unidos en muchos países, no solo en países tradicionalmente soyuzgados por Estados Unidos, sino en grandes países europeos, etcétera, donde se vio que, en definitiva, la política se hacía en las embajadas de Estados Unidos, países como España, como Francia, etcétera. Todo eso gracias a Wikileaks, donde gracias al soldado Manning pudimos tener esto. Pero miren cómo ha reaccionado el poder, precisamente. Por una parte, el soldado Manning está amenazado de ser condenado a cadena perpetua en nombre de una ley de 1917, es una ley de espionaje que se creó durante la Primera Guerra Mundial, que cualquier ciudadano americano acusado de actuar contra su país, contra los intereses de su país, puede ser condenado a cadena perpetua. Entonces, evidentemente, él se considera que ha vendido secretos que han podido causar daño a la diplomacia de Estados Unidos. Y entonces, y no hay piedad para ese hombre, que probablemente será condenado a penas muy largas. Y por otra parte, ¿quién es el jefe de Wikileaks? Nuestro amigo Julian Assange. Y él, como saben, está perseguido por acusaciones que se han hecho contra él en Suecia, y Gran Bretaña amenaza con detenerlo y entregarlo a Suecia, la cual no promete que no lo entregará a Estados Unidos. Y por consiguiente, actualmente, y es muy significativo de los cambios que da el mundo, Julian Assange está protegido en una embajada de un país que protege la libertad de expresión, y ese país es Ecuador. Y esto es absolutamente ejemplar, porque en otro tiempo ese país hubiese sido Estados Unidos, hubiese sido Gran Bretaña, y hoy es Ecuador quien da una lección de protección al mundo de las fuentes contra un país que considera que difundir la información ya no es, en definitiva, cumplir con el objetivo de lo que debe ser una democracia, sino que es cometer un crimen contra el Estado. Así que vemos cómo la importancia que tiene Wikileaks y lo que Wikileaks ha demostrado. Por otra parte, también Wikileaks, yo también aprovecho para decirlo, es algo que se va a multiplicar. De hecho, en muchos países se han creado especies de Wikileaks. ¿Por qué razón? Porque los archivos hoy están digitalizados. Y todo el mundo debe entender esto. Todos los archivos hoy están digitalizados. Mire, lo que sacó Manning, que fueron 700.000 archivos, 700.000 archivos personales, no lo hubiese podido sacar más que con un batallón de centenares de camiones cargados de dossiers, de informes, de papel. Lo sacó en un pendrive y lo envió en unos minutos. Y mañana todos nuestros informes, todo lo que la administración argentina, turca, China, etcétera, lo tiene digitalizado.
Y lo que antes no se podía sacar porque materialmente era imposible, hoy se puede sacar rápidamente. Por consiguiente, los Wikileaks se van a multiplicar. Ya se están en cierta medida multiplicando en otros países con otras informaciones, ¿eh? Yo hablo de esto en el libro, la información municipal en muchas ciudades de Estados Unidos se está desarrollando. Ha sido un placer. Creo que en nombre de todos... De todos los que te hemos escuchado esta noche, agradecerte muchísimo, y para este segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina es un lujo que Ignacio Ramonet haya dado esta conferencia magistral, así que muchísimas gracias. Gracias, Ignacio.